¿Listo? Bueno, entonces buenas tardes a todos Buenas tardes, profe. los que nos estamos viendo en este momento y los que más tarde se incorporen tanto a la charla como a la visión de lo que hacemos pues en estas sesiones. El párrafo que hoy nos convoca sería el párrafo 22 del prólogo de la fenomenología. Ya hemos, pues, podríamos decir, en parte abonado el terreno en las dos sesiones anteriores y creería que diciendo dos o tres cositas podemos entrar ya directamente a dicho párrafo. Diría yo refiriéndome a eso. Claro que también la tradicional fe de erratas de sesiones anteriores por precipitudes, a veces fallas de memoria, a veces precipitud que uno tiene al decir las cosas. Creo que habría como dos cuestiones que corregir, entre las que me acuerdo. Una referente al momento que estábamos corrigiendo otra errata de la sesión antepasada, las canonizaciones aludidas a Juan Pablo II, que hizo más ahí dijimos que se hizo más que en toda la historia de la Iglesia, pero faltó agregar que en el siglo XX, ¿no? Pues lo cual es mucho porque es al final del siglo XX, pero él canonizó más santos que todos los canonizados en el siglo XX. Y entonces yo revisando, aquí dijimos que canonizados en la historia de la Iglesia, pero eso es imposible, era puntualmente en el siglo XX. Esa es una. Y otra que haciendo un recorderis hacia la idea de la noción de voluntad en el pensamiento, íbamos a, no sé por qué, es doble el error. En ese caso hasta Camilo me ayudó a cometerlo, porque yo quería aludir era a Roger Bacon y no a Francis Bacon, obviamente. Claro, sí. Entonces yo dije, piense, para no decir Francis Bacon y decir Roger Bacon, me quedé pensando en Francis Bacon y dije Francis Bacon, y no era Francis Bacon, era Roger Bacon, al que yo quería referirme, pero también había una especie de lapsus, porque no era tanto a él en relación con ese voluntarismo, sino era más bien a Guillermo de Ockham. Era básicamente, ¿no?, la idea de una defensa del voluntarismo, e incluso poniendo ese voluntarismo en Dios, por así decir, la noción de la voluntad de Dios. Era, no sé, pasé de Ockham pues, yéndome a esos periodos tempranos de la Edad Media, pasé de Ockham a Bacon, pero en vez de decir Roger Bacon, que era el que iba a decir, entonces dije fue Francis Bacon. Entonces después me daba risa porque era justamente todo lo contrario. Francis Bacon es pues ya el contemporáneo, ya más cercano al inicio de la Edad Moderna. Bueno, lo otro que podemos mirar es tener sobre todo porque ya hace rato, pues precisamente como un mes, creo yo, es tener presente el punto justo de empalme. Ya lo dijimos, está precisamente en el video anterior, pero tener siempre preciso que acá donde estamos tratando las cosas es que lo que dijimos,
la idea en Hegel, la idea de la libertad solo se puede sustentar si se asume la sustancia como sujeto. De lo contrario, eso no es posible. Y eso es lo que cree Hegel que sí se puede hacer y que se debe hacer, mostrar que la sustancia es sujeto. Y que para mostrar eso, entonces, lo fundamental era pues, la idea de mediación en la sustancia, entender lo verdadero como un todo, el todo como un resultado de un desarrollo y que todo eso cabe perfectamente dentro de la idea de mediación y que lo esencial de esa idea de la mediación es la negación. Entonces, eso es absolutamente clave, pero decíamos también, y para eso aludimos a esto para mirar el párrafo 22, esa negación, está orientada a una determinada finalidad que es lograr una conciliación final con la mediación previamente elaborada y desarrollada. Entonces, la idea de negación apunta también a la idea de la finalidad, que es la que vamos a tratar ya inmediatamente. Mira la pregunta o la inquietud que pueda tener Camilo en este momento. No, profe, ¿sabe qué? Más bien desarrollé el párrafo porque sí quería como que tal vez, como, bueno, no, más bien, y porque la pregunta era, ¿qué implicaciones tiene esta cuestión de la mediación a nivel como ontológico? Esta mediación y esta negación. Total, sí, pues a eso es que nos vamos a referir, sí, listo. Entonces, pero para eso vale la pena entonces que completemos los dos párrafos, el 22 y el 23. Yo creo que hagámosle al 22 y abordamos el 23 y mirado ese párrafo, ese par de párrafos, o al menos el primero de ellos, podemos intentar una respuesta concreta a esa inquietud que es importantísima, es definitiva, es absolutamente definitiva para la comprensión y asunción del pensamiento de Hegel, claro, es clave. Entonces, repitamos esto, Andrés, leemos el párrafo 22, por favor, ¿puede? ¿O lo leo yo? No, estoy en el transporte, profe. Bueno, entonces lo leo yo. No hay problema. Vale. En relación con eso que hemos dicho, que es una síntesis apretadísima de los párrafos anteriores, Hegel empieza precisamente el párrafo 22 de la siguiente manera. Lo que se ha dicho podría expresarse también diciendo que la razón es el obrar con arreglo a un fin. Esto tiene mucho de largo y mucho de ancho en muchos sentidos. Atengámonos primero al enfoque general de Hegel. Quizá podríamos decir nosotros desde nuestro punto de vista otras cosas relacionadas con esta oración. La razón es el obrar con arreglo a un fin. La elevación de una supuesta naturaleza sobre el pensamiento tergiversado y ante todo la prescripción de la finalidad externa han hecho caer en el descrédito la forma del fin en general. Una aclaración en otra traducción que yo tengo, este párrafo tiene una ligera variación, pero es interesante anotar que la expresión, la elevación de una supuesta naturaleza sobre el pensamiento tergiversado, es el referirse a una supuesta naturaleza desde un pensamiento que no se entiende muy bien qué es. Por eso dice aquí
pensamiento tergiversado. Entonces, en la otra traducción dice algo así como un pensamiento cuya naturaleza tampoco se conoce. Entonces, es a eso que se refiere Hegel, me parece mejor. De todas formas, el colocar por encima la idea de una naturaleza sobre un pensamiento que no se ha analizado lo suficientemente bien y no se conoce su propia naturaleza, han hecho caer en descrédito la idea de fin en general. O sea, la idea de fin está desacreditada, lo que dice Hegel, pero precisamente porque se ha elevado una idea de naturaleza que en el fondo puede ser o va a ser la idea de sustancia, pero se ha hecho eso sobre un pensamiento realmente desconocido o no conocido lo suficientemente. Y eso es lo que ha conducido a que la idea de fin se haya desacreditado. Sin embargo, prosigue, del modo como el mismo Aristóteles determina la naturaleza como el obrar con arreglo a un fin, el fin es lo inmediato, lo quieto, lo inmóvil que es por sí mismo motor y por tanto sujeto. La idea entonces aquí presente que en la finalidad, con eso vamos al mismo tiempo que leyendo, explicando, pensaría yo, para que con eso avancemos también. La noción de finalidad constituye ella la característica fundamental de la noción de sujeto dentro de la sustancia. Esa noción de fin, pensada como la piensan Aristóteles y Hegel, son la característica que va a definir que la sustancia sea sujeto, que haya un motor, que sea el motor del movimiento de la sustancia, es decir, de su propio carácter de sujeto. Entonces, eso es absolutamente clave. Y eso es precisamente la negatividad. Hacia allá se va. Su fuerza motriz, vista en abstracto, es el ser para sí, o sea, la reflexión sobre sí misma, o la pura negatividad. Entonces, aquí se está diciendo que la negatividad es ese motor del avance, del desarrollo de la sustancia hacia sí misma, lo cual constituye su propia finalidad. Entonces, la negación es absolutamente clave por eso. El resultado es lo mismo que el comienzo, simplemente porque el comienzo es el fin. O sea, la finalidad que se tiene es la propia sustancia, el propio conocimiento, el llegar a lo que se es, el convertirse el hacerse en lo que se es. O, en otras palabras, lo real es lo mismo que su concepto, simplemente porque lo inmediato en cuanto finalidad, lleva en sí el sí mismo o la realidad pura. Termino ahorita el párrafo, Andrés, y le doy la palabra. El fin ejecutado, o sea, el fin realizado, el fin alcanzado, la finalidad alcanzada, o lo real existente, fíjense que el alcanzar la finalidad es lo real, el estar en tránsito hacia alcanzar esa realidad es justamente lo real, es movimiento y devenir desplegado, es el devenir. Ahora bien, esta inquietud es precisamente el sí mismo y es igual a aquella inmediatez o simplicidad del comienzo, porque es el resultado.
lo que ha retornado así, pero lo que ha retornado así es cabalmente el sí mismo, y el sí mismo es la igualdad y la simplicidad referida a sí misma. O sea, no se sale de ahí, se ha llegado a lo que es, a la propia sustancia, gracias al movimiento de la sustancia. Y ahí termina ese párrafo. Y Andrés quería decir algo. Sí, profe, ahí se oye bien. Sí, señor. Bueno, quería hacer como dos preguntas, una con relación al concepto de fin. ¿Qué relación también tiene este término con el concepto de teleología, ¿no? Que también va a estar presente en el desarrollo de la filosofía antigua, en lo que tiene que ver con la designación de lo que es la naturaleza, digamos como apelando un poco al concepto de energía de Aristóteles, en que, y no sé si eso también está cercano un poco a la concepción medieval, en el que la naturaleza tiene un fin que es puesto por Dios, ¿no? Tanto en la visión judía inclusive lo menciona cuando dice que la naturaleza surgió como creación y va a tener un fin, y bueno, se tiene como esa idea de que la naturaleza en sí misma tiene un propósito. En otra instancia, pues ya eso se desconoce un poco en la modernidad al decir que las cosas en sí mismas no tienen un fin, sino que el fin se lo designa al sujeto, ¿no? No sé si en ese párrafo también ahí se hace un poco esa distinción entre la perspectiva, si se quiere, premoderna, o en la que la sustancia no es sujeto, y ya en una posterior en la que la finalidad no es precisamente eso que ya está en la naturaleza, sino que es una designación del sujeto, y pues ya ahí se lo menciona como eso que es como la fuerza motriz, ¿no? O el para sí. Eso como mi inquietud, porque también ya en mi segunda pregunta, la relación que puede haber con ese concepto con la, con lo que va a mencionar eso, la estética trascendental de Kant, en el que el espacio y el tiempo ya no se ubican como cosas externas al sujeto, quizá como cualidades de lo natural, sino que ya son cualidades de la subjetividad, ¿no? Eso como quizá para tratar de vincular ese párrafo a otras posibilidades de interpretación, ¿no? Eso es, profe. Bueno, hay sí, varias cuestiones ahí bien complejas. Entonces, a ver, quizá lo primero es atenernos a lo de Hegel, en principio. Entonces, resumiendo, esa negación presente dentro de la sustancia que constituye una escisión, y que, ojo, es interesante porque aquí se conjugan las dos cosas, y tiene que ver y va a tener que ver con la pregunta de Andrés, en la que negación, en la que, como hemos dicho acá, el sujeto juega el papel absolutamente fundamental, está presente en la sustancia y es lo que hace de ella sujeto. Pero no se trata de la negación por la pura negación y la repetición de la negación constante, sino que esa negación se hace o se produce en el interior, en el conjunto de la sustancia, pero llevada adelante particularmente por el hombre, con una determinada finalidad, o sea, es teleológica, ciertamente. Esa negación no conduce hacia afuera, sino es hacia la misma sustancia, la que se presenta y se representa al final del proceso mediante la conciliación de lo escindido. Bueno,
Tendríamos por ahora pues que como que ajustarnos a esa presentación que hace Hegel acá. La relación entre finalidad y teleología, eh, mm, para el caso viene siendo lo mismo. Se trata de lo mismo, un punto de llegada, un punto de llegada hacia donde se va. Y en este caso se pueden asumir perfectamente como sinónimos. Finalidad, una finalidad eh, orientada, destacada y hacia la que se tiende. Pero bueno, ahí se van a presentar una serie de problemas más en la modernidad que antes. Y efectivamente, aquí ya cabría distinguir en relación con la primera pregunta de Andrés, cabría distinguir pues la posición de Aristóteles y la posición a la que posteriormente alude en relación con el Dios del cristianismo. En el caso de Aristóteles, pues es la misma constitución de la naturaleza lo que hace que las cosas sean así, de esa manera, porque la naturaleza, según Aristóteles, obra de acuerdo a un fin. Él parte pues en comienzo de ver que una idea que después irá a trabajar Spinoza, que está también, pero de manera crítica y que en general no solo está en Aristóteles, sino que está en Spinoza, no se va a quedar diciendo Aristóteles, sino va a hablar de que todos los hombres piensan prácticamente de la misma manera porque ven que en principio, en aspectos particulares de la naturaleza, hay una complementación, hay unas cosas que se complementan con otras y que en su desarrollo tienden hacia unas determinadas finalidades y sobre todo que los hombres, va a señalar Spinoza, que está haciendo ahí sin nombrarlo una crítica a Aristóteles también, que los hombres siempre obran de acuerdo a fines y hacen una traspolación del actuar de los hombres al actuar conjunto de la naturaleza e incluso va a ser más crítico con lo otro hacia el actuar de Dios y todo por desconocimiento de muchas cosas, en particular de lo que puede ser Dios. Entonces, en Aristóteles es claro que ese es como su punto de partida fundamental, entre otras cosas porque ocupa un lugar principal en la teoría de la causalidad de Aristóteles, precisamente cuando incluye la finalidad como causa de lo que sucede. Es la causa final, ¿sí? O sea, el fin en Aristóteles no es algo que simplemente está allá más adelante de las acciones y de lo que se hace y de los fenómenos de lo que sucede, sino que el fin es el que determina el curso de las acciones. O sea, el fin, el fin es el motor que hace que se avance hacia ese mismo fin. Es interesante. O sea, el fin está después, pero es el que está antes llevando las acciones, causando las acciones orientadas a alcanzarlo. Es una causa. El fin es una causa, no es algo que se alcanza después, sino es algo que empuja hacia allá. Eso es absolutamente teleológico y eso estaría presente en las acciones de los hombres y en la naturaleza
Y de las cuatro causas que Aristóteles analiza, esa es la más importante. Y en particular para lo que tiene que ver con las acciones de los hombres, es decisiva. Más que la causa, pues en conjunto, ¿no? No se puede decir más en un sentido jerárquico, pero sí en un sentido determinante. La causa formal, la causa material y la causa eficiente. Pero la que determina todo, en última instancia, es la causa final, o sea, el causa final. Entonces, es muy interesante esa apreciación de causa final. Ahora, eso fue sometido a crítica. Disculpe, profe. ¿Cómo? Una breve interrupción. Ahí también cabe la noción de potencia y acto, como esa Sí, realización claro. o ese desarrollo Sí, pleno. claro. La causa final juega un papel en ese paso de la potencia al acto y está orientando el acto hacia donde va. Es el motor, esa finalidad es ese motor. Pero ojo, es que aquí cuando Hegel habla del motor inmóvil o quieto, que por sí mismo es motor y por tanto sujeto, ahí queda una duda si puede estar aludiendo a la noción de Dios en Aristóteles, pero ahí hay un problema porque es que el Dios de Aristóteles no se mete con el mundo. El Dios de Aristóteles, ese motor inmóvil, no se mete con el mundo, no rige el mundo, no tiene nada una vez que puso en movimiento el mundo, no tiene nada más que hacer, por así decir, es acto puro. Entonces, ya el guiar determinados acontecimientos en una determinada dirección también ya no puede ser atribuido de esa manera a Aristóteles, pues sería un problema a mirar, a discutir, a investigar, diría yo, incluso mucho más, de una manera más fuerte, cabe la palabra investigar ahí. Exactamente en qué términos se está refiriendo Hegel a Aristóteles aquí en este pasaje. Pero bueno, luego a lo otro que íbamos, para la segunda parte de la primera pregunta, antes de darle la palabra a Camilo también que está solicitando, a no ser Camilo, es sobre este punto específico. No, es acerca de la idea de naturaleza. Bueno, dejémoslo y acabemos esto y Sí. Sí. listo. Entonces, luego lo que se viene es una crítica, y precisamente en el pensamiento moderno, una crítica a esa idea de finalidad en Aristóteles y a la idea de la causa final. Y hay una polémica grandísima, y aquí podemos mezclar ya las dos preguntas de Andrés, porque una característica precisamente en la modernidad es que los fines no los pondría, no estarían inscritos en la misma naturaleza, sino que serían los hombres los que determinarían, un poco lo que dice Spinoza, los hombres los que determinarían las finalidades de las cosas, es decir, una especie de eh, sí, antropomorfismo trasladado al conjunto de la naturaleza misma y de las cosas. Que los fines los pondría el sujeto, los pondrían los hombres, todo eso estaría ahí. Pero esa discusión ha sido muy interesante porque, a ver, tiene varias etapas, porque luego viene el Dios cristiano, y evidentemente ese Dios cristiano sí es, como dice la expresión, principio y fin de todas las cosas. Y Dios establecería las
finalidades de todo. Principio y fin de todas las cosas, principio y fin de los tiempos. Todo estaría hecho en función de Dios. Entonces ahí ya el asunto se complica porque podría pensarse y se piensa y se pensó que hay un doble nivel donde se mueven las finalidades, el nivel de lo humano y el nivel de lo divino, y hasta qué punto, y ya son discusiones en el ámbito teológico, hasta qué punto Dios permite que los fines de los hombres interfieran, si se quiere, con su propia finalidad. Viene el problema de la libertad ahí, porque el hombre es hasta, si es libre, si tiene esa libertad, puede hasta rechazar, y efectivamente lo hace en muchos casos, rechazar las finalidades de Dios, ¿no? O sea, no cumplir la ley de Dios, no cumplir los mandamientos. El pecado es un rechazo a esa finalidad de Dios. Pero la diferencia es que Dios lo sabe y Dios lo permite, e incluso muchas veces la gente se pregunta si Dios lo provoca, ¿no? Eso tiene una larga historia que va desde Judas. Algunos que llegaron a decir que no, pues el discípulo por excelencia, el que permite que se cumpla todo es Judas. O sea, sería el que traiciona a Cristo, estaría cumpliendo un papel fundamental en el desarrollo mismo del cristianismo. Entonces empiezan a aparecer unas cosas completamente contradictorias y complejas. Hasta otro punto, por ejemplo, de llegar a decir que no, que los hombres no, en realidad no pueden hacer absolutamente nada y son una especie, qué sé yo, de máquinas y demás, que los hombres no pueden ponerse fines por sí mismos, sino que en últimas tienen que atenerse a la voluntad de Dios, y que si hay fines en este mundo, son fines, pero puestos por Dios. Y de ahí vienen todas las expresiones. Dios sabe cómo hace sus cosas. O sea, pase lo que pase, Dios sabe cómo hace sus cosas, y entonces lo que a los hombres les parece que no tiene sentido, que no es así, por fe tienen que aceptarlo. Ahora, lo mejor en el cristianismo sería como en el estoicismo, ajustarse uno a las finalidades de Dios, como el estoico se ajusta a la finalidad general del destino. Y si no se ajusta, peor para él, porque el destino se lo lleva. Y en el caso del cristianismo también. Entonces, sí, eso aparece ahí y tiene vigencia mientras se sigue creyendo en ese Dios. O sea que puede jugar con que Dios pone los fines generales en algunos casos, en otros casos los particulares, y hay todas las tendencias que pueden caber dentro del cristianismo, desde la protestante, de que el hombre, que la salvación es un don de Dios y el hombre no tiene nada que ver en eso, sino que Dios escoge quienes se salvan y quienes no, independientemente de las obras, o la posición católica en que dicen que Dios le concede al hombre el libre arbitrio, ¿cierto? Para decidir por sí mismo si sigue los mandamientos de Dios, y en últimas el hombre se condenará o se salvará por sus obras. Eso es propio, fíjense que están esas dos posiciones extremas casi en el mismo cristianismo. Están ahí presentes, y esa es una sin salida dentro del propio cristianismo. Y ya bueno, pues ya entra Spinoza por otro lado, pues a decir, por ese lado no hay soluciones, ya otra concepción de la naturaleza, otra concepción de lo que es, otra concepción de la sustancia, va a hacer notar que tampoco esa idea de fin sea muy fértil pues
para pensar las cuestiones. Pienso que la segunda pregunta, y sobre todo en lo que atañe con la relación del sujeto y la subjetividad, y la alusión a Kant, es de nuevo, sí, los fines los puede poner, en la modernidad precisamente pasa a ser el hombre el que va a determinar esos fines, y es un proceso de la subjetividad, eh, entendiendo esa subjetividad en el doble sentido, o de una manera constitutiva, a la manera de Kant, dijésemos, o de una manera psicológica también, de ser simplemente algo subjetivo de los, casi que caprichoso, por así decir, de los individuos. Pero no creo que sea esa precisamente a la que se refiera Andrés, sino a la subjetividad constitutiva kantiana, precisamente. En todo caso, sería una noción, pues, de lo que es precisamente la razón, y con eso volveríamos a la primera frase del párrafo. Entonces, ahí cabría señalar otros aspectos que podemos retomar inmediatamente, pero antes de eso sí quisiera oír entonces la inquietud de Camilo respecto a lo de naturaleza, a ver cómo podemos ligar las dos cosas, porque Sí, seguramente tiene que ver. sí, pues es en algo y creo que es una idea que, pues que no la digo yo, sino pues la dicen algunos pensadores de los que yo pues sigo, y es que esta idea de naturaleza, bueno, primero que pues, tal vez si el profe me aclara un poco más cuál es la idea de naturaleza que tiene Hegel ahí, y sobre todo porque entiendo, o por lo menos la crítica que hacen algunos pensadores, es que esta idea de naturaleza que en cierto sentido va a derivar de una naturaleza casi que solo mecanicista, o solo digamos como dadora de vida, pero que se le quita toda divinidad o toda divinización que tal vez la pudo tener en el Renacimiento y en algunos cultos paganos, va a desembocar, digamos, en esta, que tiene sus orígenes en el cristianismo, al decir, al tomar, digamos, que Dios crea la naturaleza, pero en cierto sentido se desentiende de ella, y que gracias, digamos, digamos que a esa idea o ese mismo desarrollo de esa idea en la historia, digamos, por lo menos en la historia moderna, la naturaleza es considerada como un bien de consumo para los humanos y perdió toda esa divinización. Y pues que en cierto sentido no la tiramos por ese camino. Sí, sí, pues hay varias cosas. Dentro del mismo cristianismo cabe la posibilidad de las dos, de esas versiones. Pues recuerde que a propósito de esto hay una polémica grande entre Leibniz y Newton, o los seguidores del uno y del otro, de si precisamente Dios, oh, y estamos hablando no de aquí del Dios de Aristóteles, sino el Dios de los cristianos, y hasta dónde llega el asunto, de si Dios interviene o no interviene en los acontecimientos del mundo. Ahora, y de problema que ya también lo tenían los griegos, que es la discusión entre, pues que se cita a partir de Sócrates en relación con Anaxágoras, porque lo que le critica Sócrates a Anaxágoras es que ese nous, que sería pues equivalente pues a una noción de un dios, en el sentido que es generador y creador, esa inteligencia creadora y generadora, el nous de Anaxágoras, creó ese mundo, pero no lo dirige. Lo creó, mas no lo dirige. Sócrates le objeta a Anaxágoras ese punto de vista, y Sócrates dice que él sí considera que el nous, que la inteligencia, debe seguir, o efectivamente sigue,
dirigiendo los destinos del mundo. El de Anaxágoras no. O sea, ya fíjense, entre esos pesos pesados, Anaxágoras y Sócrates, hay esa discusión aquí a propósito del nous, de la inteligencia. Entonces, Sócrates es partidario de la tesis de que efectivamente la inteligencia sigue gobernando el mundo y está presente en ese mundo y no es meramente creadora y que puso todo en movimiento como el nous de Anaxágoras. Por otro lado, fíjense que aquí en el caso de Aristóteles, el dios de Aristóteles reproduce, está más cerca del nous de Anaxágoras, porque ese dios de Aristóteles tampoco interviene en los acontecimientos del mundo. Nada. Mientras que Platón sí estaba con la posición de Sócrates. Y entonces esa polémica existía. Ahora, dentro del cristianismo la polémica se va a revivir entre los seguidores de Leibniz y los seguidores de Newton, porque la idea de Leibniz de que Dios creó el mejor de los mundos, o sea, el mejor mundo posible, eliminaba, según los seguidores de Newton, a Dios del mundo. O sea, Dios habría creado, como creó el mejor de los mundos posibles, pues no interviene en el funcionamiento de ese mundo, porque si Dios interviene en el funcionamiento de ese mundo es porque no es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Y los de seguidores de Leibniz acusaban a Newton, a los seguidores de Newton, de que, y se acusaban mutuamente de que eran ateos, porque según los seguidores de Newton, Dios sí participaba en los acontecimientos del mundo, estaba pendiente del desarrollo de ese mundo. Entonces los seguidores de Leibniz le decían que eso era como si Dios fuera un mal relojero y no hubiera hecho el mundo, el mejor de los mundos posibles, y cada rato tenía que venir a darle cuerda. Entonces Dios era un relojero ordinario, como cualquier relojero mundano, ¿no? Cualquier hombre que tiene que vigilar y hacerle mantenimiento, pero y eso es tener una mala idea de Dios. O sea, no respetaban a Dios y eran entonces ateos y pecadores, porque consideraban que Dios tenía que meter la mano en algo, y si Dios tenía que meter la mano en eso, era porque le había quedado mal hecho. Y los otros los criticaban a los seguidores de Leibniz, de ateos, porque decía, pues ya una vez creado el mejor de los mundos posibles, Dios no se mete en nada. Entonces, esa polémica se revivió. Y luego, esa misma polémica ya por fuera, en el mundo de la ciencia, por así decir, se vuelve a producir con Einstein y los cuánticos, en relación con si el mundo marcha al azar o no. Recuerden la famosa expresión de Einstein: yo no creo que Dios juegue a los dados con el mundo y que las cosas sean así azarosas. Eso tiene que tener como una dirección. Dios no es un jugador con el mundo, con el azar. O sea, el tipo de compromiso de un Dios, que de paso para Einstein ese Dios sería similar al de Spinoza, debería ser pues más serio y no dejar las cosas al azar. Entonces es un problema bien complejo. Pues vea, por parejas, Anaxágoras, Sócrates, Leibniz, Newton, Einstein y la gente de la mecánica cuántica. Entonces se sigue repitiendo y bueno, ya cuando se deja a Dios de lado, el problema sigue, y el problema es bastante complejo. No sé, Camilo, eso es lo que yo podría decir por ahora.
Muy interesante la respuesta, profe. Porque, por ejemplo, estoy leyendo este texto de Giorgio Colli, La naturaleza ama esconderse, y él hace, inclusive estaba haciendo, ya usted que no mencionaba Anaxágoras, él comenta unos parágrafos ahí de Anaxágoras. Lástima que no traje el libro acá donde estoy para leerle. Y él, porque él ubica a Anaxágoras como prácticamente partiendo el mundo o sea, como una especie de dualismo en un sentido. Como que habría un mundo en el cual todo está funcionando perfectamente y estaría este mundo el del devenir que trata de hacer conexiones por medio de opuestos para llegar a ese mundo perfecto, a ese que es como un solo bloque. Se lo recomiendo, profe, que sé que le gusta a Coli. Y sí, y la pregunta es esa porque es que porque es que yo veo que, digamos, por lo menos en la modernidad, la idea que se tiene de naturaleza es fundamental, sobre todo pues para el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de la ciencia y todo esto, ¿no? Porque Bueno, eso cambió, sí. Sí. Claro, cambió. Es que por completo cambió. Es que, ¿por qué? De nuevo a repetir y empalmar con lo que quiero decir. Perdón, un momentico, a prender la luz. Porque hay estos problemas están lejos de resolverse, o sea, siguen dando de qué hablar, para que se vea lo complejo que es. Yo, a propósito de esto, normalmente yo asumo la posición de Spinoza, ¿sí? La posición de Spinoza a mí me parece la más consistente y en términos generales suscribiría la idea de que no hay finalidad, ¿sí? En el conjunto de la naturaleza, sino que la finalidad es pues hace parte como todo, como la misma razón, es un elemento antrópico, completamente introducido por los hombres ahí, pero es que la razón lo es. Y el asunto es cuando se estima que la razón es otra cosa, algo distinto, que eso es lo que hay que rechazar, que eso no, esa partecita pues no está clara lo suficientemente en Spinoza, pero es justamente la que nosotros deberíamos insistir teniendo presente, pues, tanto a Hegel como a Spinoza, y un poco tiene que ver con una pregunta que hacía Diego en la sesión pasada. Tenemos a Hegel y a Spinoza y entonces ¿hay libertad o no hay libertad? Decía Diego. Y yo diría que ahora podríamos decir, teniendo a Hegel y teniendo a Spinoza, ¿qué pasa con qué es la razón? ¿Qué pasa con la razón y cómo debemos interpretar qué es la razón? Y las dos cosas, por supuesto, están muy unidas, la noción de razón y la noción de libertad. Entonces, yo lo recomendaría para que vieran lo complejo del asunto, como unos videos que se llaman precisamente algo así como relación entre causalidad y teleología, de Gustavo Bueno, pero son como 5 videos al respecto, trabajando la relación entre causalidad y teleología. Y entonces, a pesar de que el señor se sitúa, por así decir, en muchos aspectos cerca de Spinoza y se reclama seguidor de Spinoza, en este punto no lo hace y trabaja muchos aspectos que tienen que ver con esto, varias horas de trabajo con el problema de la relación causalidad, teleología, que no es fácil. Ahora, ahí dice unas cosas pues con las que yo estoy de acuerdo y otras con las que estoy en desacuerdo, pero ustedes saben que yo termino reconduciendo todo a la noción de praxis. Entonces, que es lo que me acerca un poco con el pensamiento de Bueno.
que ellos lo manejan con la noción de sujeto operatorio, pero en el fondo es lo que nosotros llamamos praxis. Y volvemos por ese lado para tratar de mirar una cosa con otra, a la primera frase que está acá. Lo que se ha dicho, todo lo anterior, podría expresarse también diciendo que la razón es el obrar con arreglo a un fin, a una finalidad. Primera frase de Hegel en este párrafo. Y sí, pero aquí cabe interpretarlo o bien como se lo interpreta Hegel, como lo tiene que interpretar obligatoriamente Hegel, o sea, en términos sustanciales, en términos que abarcan y se refieren a toda la sustancia, porque es que así lo tiene que interpretar obligatoriamente Hegel, porque sobre esa idea general, universal, está construida todo el pensamiento de Hegel. O se puede interpretar de otra manera, distinta a la de Hegel, en función simplemente de la praxis. Y esto, si ponemos atención a esto, si nos fijamos en esto, creo que se entenderá más fácil algunos aspectos de los planteamientos que hace Bueno alrededor de este problema. Ahora, lo interesante sería leer los textos de Bueno, yo no los he leído, para poderse uno fijar realmente cómo son las cosas, y me guío muy someramente por los videos, pero por supuesto, la diferencia es muy grande entre un video y un texto de una persona al respecto. Entonces, lo que habría que hacer es leer los textos, pero quiero decir, señalo esto para mostrar la dimensión del problema, que el problema es muy grande y hay que dedicarle esfuerzos. La praxis de los hombres y de los animales, de algunos animales, en un determinado momento, evidentemente tiene que ver con fines, pero con fines que se ponen unos animales, con fines que se ponen unos hombres, pues estos animales que somos nosotros, ¿no? Estos simios en proceso de evolución que somos. Entonces nosotros sí, evidentemente, obramos por fines. Siempre es construir algo, hacer algo, mejorarlo en función de alguna finalidad. Cuando Aristóteles dice, seguramente guiándose por eso, que hay una causa final, pues está diciendo la verdad, está diciendo lo que es a propósito de las acciones de los hombres. Entonces, evidentemente, esas acciones que hacen los simios a un nivel y que seguimos haciendo nosotros, simios evolucionados, a otro nivel, sí tienen que ver con finalidades. Otros podrían decir, si Orán dice, pues ¿cuándo aparece la conciencia y la misma razón? Cuando los instintos fallan, ¿cierto? Burlándose del asunto. Cuando los instintos se debilitan, por así decir, conducen hacia lo que llama eso la conciencia, el pensamiento, la misma razón en su desarrollo, pues, de estas cosas. Pero, entre tanto, digamos, algunos animales, porque un ejemplo muy interesante que pone Bueno es, qué sé yo, pues un perro que al otro lado de una reja le ponen un pedazo de carne y entonces el perro se puede lanzar sobre la carne, pero se estrella contra la reja o se da cuenta que es la reja y da un rodeo y da la vuelta y lo come. A diferencia de otros animales que pueden seguir insistiendo y nunca, como una gallina u otro tipo de animales que pueden seguir insistiendo a pasar, pero no van a pasar. Lo hacen por instinto y no hay una reflexión ahí.
no hay un pensamiento, no hay un rodeo. Entonces la razón tiene que ver con esos rodeos. El hombre hace efectivamente esos rodeos. Es porque trabaja con arreglo a fines. O sea, el pensamiento del hombre se construyó en función de las finalidades y la razón atiende a finalidades. Porque es que hay gente que cree que lo razonable es lo que quiere. ¿Sí? Lo razonable o la razón existe por allá en otro mundo y no la crearon los hombres, la tiene Dios, se la dio a los hombres, o es algo que llaman lo racional. Y lo racional es lo que tiene que ver con los fines de la praxis. Eso es lo racional, lo fundamental, no una cosa que está por fuera de la praxis. Sí llega en un momento dado en que se puede creer que está por fuera de la praxis, pero es una mera creencia. Y en esas creencias, por ejemplo, cae Kant. Esa es la diferencia con Hegel, la diferencia con Marx, que saben que que es lo que ellos llaman, que de una manera muy, no sé, muy poco afortunada dentro del marxismo, se va a decir que el ser determina la conciencia. Pero eso dicho así suena abstracto y completamente metafísico, tan metafísico como afirmar lo contrario. Lo que hay que decir es, más bien, no el ser, sino la praxis de los hombres construye la conciencia, construye la razón. Y dependiendo de esa praxis se va asumiendo que tal cosa es racional o no racional. Y entonces tiene que ver con lo que dice Camilo. Si en la época moderna la praxis humana nos lleva en una determinada dirección, entonces se empieza a asumir con que lo racional es lo que se ajusta a esa determinada dirección. Y punto. Entonces hoy día se asume que la naturaleza es para explotarla. Y deje de hacerse, y es que eso es racional, porque si se deja de explotar la naturaleza, como se está explotando, se está agotando, pues se va a acabar esta cultura. Se va a salvar la naturaleza, pero perece esta cultura. O sea, se van a salvar que es los bosques, los animales, pero va a perecer la cultura de estos animales que su praxis los condujo ya por una vía completamente irreversible. ¿Y qué es lo racional? Pues seguir por esa vía, que nos lleva hacia dónde? Pues posiblemente hacia la destrucción. Pero ¿quién dijo que lo racional es que se salve la humanidad? Ese es un buen deseo, una buena aspiración que se puede tener. Pero eso no es lo racional. Lo racional es el rumbo que va cogiendo la praxis humana y que se puede enderezar, algunas cosas, otras no. Eso es lo interesante y es una serie de problemas que están ahí presentes. Entonces decir que la razón es el obrar con arreglo a un fin. Uno podría decir incluso, alejándose de Hegel, es el resultado del obrar con arreglo a un fin. Algo muy distinto y no hegeliano. ¿Sí? No hegeliano, pero muy cercano a lo de Hegel. O sea, Hegel está muy cercano a eso, pero se va por otro lado porque tiene que irse por otro lado. Camilo. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Profe, bueno, digamos que, por ejemplo, esto que dicen los físicos, ¿no? Pues que inclusive le pasó al mismo Leibniz y le pasaba al mismo Newton, que usted ya que los trajo a punto a esas referencias, cuando ellos dicen que encuentran un orden matemático, por ejemplo, lo que hace pues sí, en cierto sentido, Leibniz, que es que a punta de deducción racional y lógica dice que se puede establecer que existe una especie sí, que la razón, digamos, no es tanto no es tanto producto de la práctica de los hombres, sino que la práctica de los hombres, digamos, cuando alcanzan algún punto, se da cuenta, digamos, que la razón es que el logos, el nous o el logos, digamos, griego, en cierto sentido se encuentra en este mundo. O sea, usted, digamos, frente a eso,
Eso, o sea, ellos estarían simplemente haciendo, o sea, ese ejercicio especulativo quedó mal hecho, por decirlo así. Mm, Pues era lo que se hacía en esa época, Sí. ¿sí? Era lo que se hacía en esa época. Yo personalmente no podía admitirlo. Es decir, con el grado de desarrollo histórico que se tiene, de reflexión filosófica de otros pensadores, entre ellos precisamente Hegel y demás, yo diría que no. Ahora, mm, yendo a yo pienso que eso ahí hay mucha influencia del cristianismo, pero no se necesitaría esperarse a Hegel y a Marx y a Nietzsche para eso, porque ya los griegos, quienes, los sofistas, los epicúreos y demás, ya habrían contestado a su manera esas posiciones. Ellos saben que no, y no asumen la idea de ni de un Dios ni de un nous por encima de las acciones de los hombres. O sea, ellos ya habían visto eh, pues esa situación. Entonces, por eso digo, en algunos casos, estos individuos, de manera no solo intuitiva, sino en algunos puntos de manera desarrollada, pues lo que también, como dice Cioran, lástima no, él dice menos mal, como dice Hegel, menos mal que los escritos de Epicuro se perdieron. Entonces, pero en realidad muchas cosas de ellos ya habían pensado que, pues, que no había nada por encima de la misma actividad incluso del hombre. El hombre es la medida de todas las cosas de Protágoras, es una cosa seria. Por eso, y por ejemplo, la respuesta que tiene Heidegger frente a ese texto, frente a esa frase. Pues sí, él lo que quiere eliminar ahí es todo el subjetivismo, Sí. de distanciarlo de la idea del sujeto moderno. Y me parece que Heidegger en eso tiene razón. Tiene razón porque sí, no está esa idea del sujeto moderno, sino se trata de la noción de hombre, de un hombre que precisamente no es sujeto. Y a propósito de eso, también los de Bueno tienen una interpretación muy interesante diciendo ahí Protágoras tiene razón siempre y cuando se asuma que se dice que el hombre es la unidad de medida del universo, de todas las cosas. No la medida en sentido estricto, sino la unidad de medida de todas las cosas. Y yo creo que se puede asumir perfectamente. Pero ahí es cuál hombre. Pues lo que pasa es que Protágoras no sabe que somos simios, Sí, ¿cierto? claro. No, ellos no saben que somos simios. A nosotros nos queda más fácil. Es que yo creo que todo se aclara, incluso para el mismo Hegel, que no lo sabía que éramos simios. Hegel no sabía que éramos simios. ¿Sí? Entonces ellos creen que el hombre es una cosa especial, Especial, sí. especial, con una Kant se inventó esa cuestión ahí, o ya que viene atrás, pero que Kant la rescata y la lleva al máximo, tanto hasta el punto que está en la Constitución alemana, la dignidad del hombre. Pues, ¿cuál es la dignidad del hombre? Pues, ser un simio más evolucionado. Esa es la característica fundamental. Cuando nosotros sabemos que somos simios, ¿sí?, que seguimos siendo simios, pues ya se acaba toda una carreta que se lleva por delante mucha parte, si no toda la filosofía, ¿sí?, muchísima parte de la filosofía. Y hay que repensar todo desde esa condición simiesca. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero bueno, digamos que usted dice eso y, por ejemplo, digamos que por eso le hacía la pregunta por el deseo, porque es que, digamos, por ejemplo, digamos que en Freud, digamos, el deseo no solo es deseo instintual. De hecho, digamos, él saca el deseo en los seres humanos no solo es un deseo en un instinto, y por eso, digamos, tiene esa
digamos que por eso se puede poliar, digamos, con los positivistas y en cierto sentido con los biólogos, porque, digamos, él utiliza la palabra pulsión, ¿no? Para colocar que existe un efecto psicofísico, por decirlo así. Pero entonces, en ese sentido, digamos, cuando digamos, Freud trabaja la cuestión de el origen y el destino de la pulsión, ahí, digamos, el ser humano no es un solo simio. O sea, hay algo del ser humano que se desborda, por decirlo así. Pues la historia, todo lo que el ser humano, todo lo que estos simios hemos construido. Claro, pues que por supuesto desborda. Es que, ojo, no se dijo solo simio similar a los simios pues, que se quedaron atrás. Sí. Llamémoslo así, se dejaron atrás. Y el hombre ha construido muchísimas otras cosas. Ese simio evolucionado ha construido muchísimas otras cosas que lo diferencian en muchísimos aspectos. Por supuesto que yo no voy a creer en eso, en que todo hay que resolverlo a partir de psicobiología, pensando que, pues, a ver, así como los etólogos, algunos que van a decir que el hombre usa corbata simplemente porque es el reemplazo en el hombre de otros mecanismos de atracción sexual que tenían unas determinadas especies animales. Algo de eso hay, ¿sí? Algo de eso habrá, pero en el desarrollo, sea y no tanto por, aunque esté presente también por asumir la cultura como mera sublimación de los instintos, sino como simplemente producto de esa praxis en la que juega un papel esa sublimación y superación de los instintos, pero es mucho más compleja y mucho más amplia. La cultura ha generado otro tipo de características que son específicas de los hombres. Pero al decir específicas de los hombres, no es nada misterioso, llegado de fuera, llegado de otro lado, salvo que, como creen algunos, nosotros estemos acá porque nos trajeron los extraterrestres, ¿sí? Y entonces ahí sí ya toca empezar otra investigación de carácter espacial, de que ¿Cómo nos pasó dejaron eso? Sí, acá. ¿cómo pasó eso? Sí. Bueno, y ¿Cómo si fue que tenía alguna apareció? finalidad, como en el caso de la razón instrumental de los hombres. Que nos dejaron los extraterrestres aquí, que no tenemos nada que ver con estos simios, pero parece que tenemos que ver todo. Pero, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado completamente ese mundo. O sea, unos simios que cambiaron el mundo entero, de otra forma. Perdieron el pelo y tienen que ponerse esto para el frío. ¿Sí? Sí. ¿Listo? No hay, ahora, que no todos sean del mismo color y todo, pero fíjese que hay las modas son pura imitación simiesca. Eso lo dice Nietzsche claramente. Cualquier moda le recuerda a uno que vivimos en un mundo de simios, que lo único que se hace en el fondo es imitar, 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 imitar. Ahora, en ese proceso, para producir eso, se va transformando el mundo. Uh-huh. Es por ese lado la cosa. Bueno, pues bueno, hoy pudimos abordar esto, pero esto, siguiendo con Hegel, se complementa en el párrafo 23, y ese está más largo, pero es la continuación de lo que sigue, y el empalme con el 24, porque es muy interesante porque es la idea de que la noción de sujeto se puede no, sino que en principio de la misma se tiene una representación y no un concepto. Y explica Hegel cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, pues, en ese párrafo. Y una de las consecuencias que se va a tomar de ahí es que la filosofía tiene que ser sistemática para poder explicar todas estas cosas. Es lo que sigue en ese párrafo, que yo creo ya por hoy
no podemos avanzar más porque sería para la próxima sesión. Entonces, no sé si hay alguna inquietud al respecto de lo de hoy. Siempre me suena el texto de Safransky, el del Manuel, el drama de la libertad, cuando él termina al final de ese libro diciendo que, pues que también todas esas fuerzas creadoras que tiene el ser humano, en cierto sentido pertenecen a lo religioso, dice él ahí, ¿no? Como para tratar de desmarcarse de esta cuestión, pues tan... Sí, y termina con Job, más bien después Sí. de recorrerse con el Job, el bíblico, ¿no? Sí, pero es que esa historia es impresionante, ¿sí? Exacto. Después de recorrerse toda Safransky y toda la filosofía, Pero la ¿sí? moderna, ¿no? Sí. No, además que arranca con el Antiguo Testamento. Ese libro es muy bueno, sí. Exacto. Después de recorrerse toda la filosofía va a terminar en Job y yo pues no creo en eso. Es decir, yo ya, es que cuando a mí me hablan del hombre y se olvida que somos simios evolucionando, ¿sí? Yo ya digo, esto es carreta. Esto es carreta, puede haber algunas verdades ahí que hay que aprovechar y mirar, pero si se pierde de vista eso, se termina en un montón de cuentos Bueno, rarísimos. y digamos estos abordajes que atacan, digamos, la teoría de la evolución, que también son interesantes, ¿no? Por eso, pero te tendrían que demostrar. Sí, tocaría, bueno, yo por ahí he visto un par de cosas que son interesantes. Desde el punto de vista también de la misma biología, ¿no? Desde el mismo, por decirlo así, del mismo corazón de la teoría de la evolución. Sí, algunas cosas como que, por ejemplo, El ojo, una cuestión del ojo, que el ojo, digamos, la cuestión que tiene el diseño inteligente. no tanto eso, sino que la cuestión que tiene el ojo y la capacidad cerebral de crear imágenes, que eso, digamos que tampoco se explica en qué momento hubo ese salto evolutivo. Porque No, eso parece ser sí. que el ojo lleva, o sea, no tuvo evolución. Eso sí, hay muchísimo por investigar y la gente tiene que Sí. estar investigando y seguramente hay muchísimas cosas equivocadas dentro del conjunto de esa teoría, pero por fortuna, a ver que ya hoy día con la cuestión, cosa que esta gente no tenía ni idea, la cuestión genética y el genoma y Sí. demás, entonces hay muchas cosas interesantísimas Sí, y pero es que, por ejemplo, yo creo que ese debate no está cerrado porque, claro, como digamos yo, el último tiempo me he enfocado es como en la psicología. Pero, por ejemplo, ese debate, digamos, Skinner estaría más o menos, digamos, como la suposición, profe, digamos, de que la praxis es la que ha hecho, digamos, la cultura y todo eso. Pero, digamos que a él tiene, Chomsky pelea contra él. Y lo mismo, el de esta universidad aquí que queda cerca aquí donde yo trabajo, Conrad Roller, que ellos roles. sí, sí, que ellos mantienen una cuestión innata, que los factores de aprendizaje inclusive no dependen tanto del entorno, sino hay unas estructuras, por ejemplo, Chomsky, ¿no? Hay una estructura lingüística que permite, por Lenguaje decirlo y así. demás, pero no, Sí, pero eso ya no se sostiene. Es que iba precisamente algo que leía a propósito de las diferencias. Empezando que genéticamente tenemos muy pocas diferencias con los chimpancés, ¿no? sí, Es una vaina por ahí de que compartimos el 97% de genes y demás. Y hay unos estudios, y no es carreta, sino estoy hablando de un texto del tipo que dirigió el proceso del desciframiento de la cadena de los genes, ¿no? sí. No recuerdo el nombre, que es muy creyente. Tiene un libro que se llama Así habla Dios. Ve, interesante. Tratando de hacer compatible la ciencia con la genética y todo esto.
Y bueno, a propósito de eso del ojo, sí, el ojo precisamente le sirvió a muchos para hablar de que el mundo está constituido con un diseño inteligente previo y que eso necesita a Dios. ¿Sí? No, pues yo no llegaría a Dios, a mí no me gustaría llegar a Dios, ¿sí? Eso, Bueno, sí, pero por ahí se abre la puerta. sí. Pero bueno, él en ese libro señala un aspecto muy interesante a propósito de un gen que tiene que ver, qué sé yo, como con la mandíbula, alguna cuestión, no recuerdo en este momento, quizá en la otra edición podría decir algo al respecto. Y entonces había unas familias, creo que en Holanda, unas familias que tenían muchos problemas de lenguaje y encontraron que era que tenían un gen atrofiado. Y ese gen atrofiado que ellos tenían y que impedía pues que esa familia o en esa población la gente pudiera desarrollar un lenguaje pues tal como el nuestro, no fue ninguna casualidad, tipo lo muestra también como cosa sorprendente. Era un gen del que carecían o que tenía problemas en los chimpancés o en los simios en general. ¿No? Entonces, una variación genética mínima pudo dar posibilidades al desarrollo de un lenguaje con estas características articuladas, etc. Entonces, el descubrimiento del mismo tipo lo aterra. Entonces, una familia a la que se le descubre, o una población, era una población por ahí de Holanda, se les descubre, o de Holanda o de un país por ahí cercano. Pero ya tengo dudas cuando empiezo a decir, después me acuerdo que no era ahí, bueno. Entonces, es mejor decir así tentativamente, tenían ese problema, y al mirar eso, pues ese es uno de los genes que no tenían los chimpancés o que estaba también perdido, no, creo que carecían los chimpancés de eso. Entonces empieza a haber unas asociaciones muy, muy interesantes, y el resto se construyó a punta de ensayo y error, y de ahí se llegó a Dios y a otras cosas y a lo que la gente considera que es racional. Sí, pero entonces, que los hombres han hecho a lo largo de la historia. Racional es el espíritu hegeliano, eso es lo racional. Otra cosa, y por eso es que sirve Hegel tanto, porque es que aunque lo lleva uno por una idea de razón, pues que finalmente uno tiene que no compartirla, pero da muchas indicaciones de una visión donde termina, aunque él no la tenga ahí debajo, no, en el texto la fenomenología tiene la praxis, o sea, las actividades de los hombres realmente son las que han desarrollado su manera de pensar. De nuevo, Anaxágoras, pensamos porque tenemos manos. Esa vaina es... Oh, sí, es que eso sí es muy impresionante. Sí. Pensamos porque tenemos manos. Eso... Que eso lo acuerda Aristóteles, ¿no? También después. Aristóteles es el que cita eso, pero Aristóteles no está de acuerdo con eso. Aristóteles, precisamente por ver las cosas al revés, dice Aristóteles, aquí Anaxágoras está equivocado. Tenemos manos porque pensamos, dice Aristóteles. Sí, que prácticamente ya está el marxismo metido, ¿no? O sea, hace más de 2300 años ya una frase que sintetiza el marxismo, ¿no? Mejor incluso, mejor incluso y lapidariamente. Pensamos porque tenemos manos. Sí. No, y Aristóteles, no señor, tenemos manos porque pensamos, porque ya viene la carreta de Aristóteles, que necesitan las manos para llevar adelante los propósitos, pues las finalidades mismas del pensamiento, etcétera, etcétera. Tenemos manos porque pensamos, pero el mismo Aristóteles, hasta donde yo sé, o el texto que yo tengo, es Aristóteles el que nos informa que Anaxágoras había dicho lo contrario. Pensamos porque tenemos manos. Y listo. Pero entonces, digamos, uno en ese sentido no podría llegar a decir que no es la razón humana la que, digamos, ha hecho todo esto, sino es, pues, así como cogiendo las
Pues yo, donde siempre, pues yo sí casi siempre llego ahí, como dice Schopenhauer, ¿no? Pues eso es la vida que coge las representaciones, la voluntad, ¿no? La voluntad encarnada en la vida que coge, digamos, las representaciones y las va armando, pero es la voluntad la que está detrás de eso. No sería la razón. No, es que la voluntad, es que no. Ahí no, ahí me quedo con Spinoza. La voluntad es un término construido a partir de la razón, construida a partir de las actividades de los hombres. O sea, sigue siendo la razón. Claro, no hay diferencia, sino es una cosa que se llama voluntad al margen de la razón, pero eso ya es tardío tratar de denominar voluntad a un poco de cosas que se desconocen de la misma razón y no, ahí sí no, ahí hasta allá no llego yo porque es de nuevo un poco de imaginación creadora, pero imaginación al fin y al cabo, Sí. denominar todo eso voluntad o voluntad de poder o cosas de esas, no. Imaginación creadora. Es que el problema es eso, que es que la modernidad desprestigia la imaginación. Pero sí, estaría más o menos ahí. La imaginación es la creadora. Sí, claro, pero ¿de dónde surgió eso? De las mismas actividades de los hombres, las mismas posibilidades que tenían de hacer una cosa de una manera o de otra manera, y eso se ha ido amplificando y da más posibilidades. Entonces, Es que eso es lo que yo veo, profe, que eso es muy difícil de zanjar. O sea, no hay, o sea, así como usted decía ahorita, es muy complejo porque, o sea, por lo menos lo que yo llevo estudiado y lo que me parece es que es muy difícil de zanjar en qué momento es primero la imaginación o en qué momento es primero la praxis. Por ejemplo, digamos, en cosas como el arte o algo así, o en las primeras intuiciones que pudieron haber tenido, digamos, los seres humanos, que, por ejemplo, para utilizar este razonamiento, estoy utilizando la imaginación, ¿no? Hay que imaginarse cómo puede haber sido eso. pero bueno, no, a ver, yo no sé, Camilo, yo sé que usted sigue insistiendo en la cuestión de la imaginación y demás, pero en la filosofía, así de esta conceptual, está relegada. Sí, la modernidad la relegó, pero es que es la modernidad la que la relegó, porque en muchos Está pensadores relegada no. y ¿por qué? Porque esa imaginación pues que esa es la pelea de la filosofía, acabar con esas imaginaciones, porque en el fondo el origen de esa imaginación, pues diría Epicuro y Platón y demás, eso es la superstición. Pero en fantasía, pero digamos, por ejemplo, el término griego fantasía, que yo entiendo, digamos, que también hace referencia a la imaginación, tiene un tratamiento filosófico bien importante. Y también, digamos, entiendo que la memoria en los griegos, en Platón, era asociada a la imaginación. Y es No, que, sí, no, pues nadie niega, pero no, digamos que sirve para el arte, para muchas cosas, pero en filosofía se vuelve un obstáculo. depende de qué tipo de filosofía, profe. Sí, En la moderna, racional, sí, claro. claro, es la pelea de Descartes, Mm. Sí, 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 porque, porque Descartes va a decir, si no estoy mal en el discurso del método, que la imaginación era loca de la casa, si no estoy mal. y no, y hay una cuestión también de la imaginación, no puede salir, volvemos, sino conjeturas, o sea, pura doxa. De la imaginación, es que la división platónica es Doxa episteme. lapidaria, claro. O sea, la doxa, que está compuesta por eicasía y pistis, o sea, por puras conjeturas y por fe, ese es el terreno de la imaginación. O sea, del hablar sin ton ni son. Y algún momento puede haber una doxa verdadera, pero eso es más una casualidad que No, sí, sí, yo lo entiendo. Es que, claro, es que me tocaría como precisar ahí en qué se te habla imaginación, porque, claro, digamos, si se asume por imaginación lo que yo me fantaseo voluntariamente, lo que yo me imagino voluntariamente, pues claro, y es una pelea que hay que darla, naturalmente.
Pero es que digamos los que, por ejemplo, como Giordano Bruno aborda la imaginación y todo esto, es bien diferente, porque no hace referencia a a eso que yo me imagino voluntariamente, porque no, pues claro, digamos que eso no tendría presentación. Pero ellos sí hacen, digamos, referencia a una imaginación que es un conocimiento propio. O sea, eso tiene, digamos, por ejemplo, en este texto de Joan Juliano, cuando él trabaja, digamos, la cuestión de la fantasía y la imaginación en el pensamiento antiguo, que inclusive la trabaja Colli. Colli la trabaja, digamos, profe, en este texto en el origen de la filosofía, cuando pega, digamos, la imaginación también a la locura, ¿no? Cómo los orígenes de la filosofía también estuvieron pegados a la locura. Entonces, digamos, como a mí me parece que el tema no está zanjado, pero, y que estoy de acuerdo con usted que, claro, digamos, no, la imaginación que yo me fantaseo y eso, pues claro, esa no. Pero es que también habría que ver cómo se entendió la imaginación. Sí, no, es que no, sin ir tan lejos, Hegel le asigna un papel, de nuevo, mírese la enciclopedia de las ciencias filosóficas, y la imaginación juega un papel central también en el desarrollo de parte del pensamiento de Hegel, eh, pero limitado, ¿no? Claro, pues la imaginación es trabajar con imágenes, ¿sí? O que la imaginación se presenta con imágenes. Es que también por eso es que es Es chévere. que es con imágenes. Sí, sí, O sí. sea, tiene que ser, la imaginación es ahí sensible, completamente sensible, está ligada a lo sensible y tiene las virtudes de lo sensible y los defectos de lo sensible. Sí, Entonces, eh, claro, ahí hay que, hasta el mundo simbólico se puede ir con la imaginación, pero de ahí para adelante, incluso para los signos, en el caso de Hegel ya hay que dejar eso atrás, pero claro, se pasa por ahí. Y, y, y la distinción, por ejemplo, que hace Hegel entre recuerdo y memoria. El recuerdo está ligado, el recuerdo de imágenes, de la imaginación, mientras que la memoria es memoria, conservación de conceptos, no de imágenes. Entonces, claro, ahí tuvo, claro. Es que por eso es que es importante Freud, porque Freud va a decir, no es el concepto, es la imagen la que ha hecho memoria. Es que por eso es que Freud es la puerta de entrada a todas esas cosas. Sí. sí, bueno, ya ahí nos salimos para... No, pero bueno, qué pena, sí. No, entonces, hagamos lo siguiente. Ya con Hegel, pues yo me siento satisfecho que podamos hoy hayamos podido pues abordar el 22 y ya seguir con el 23, porque es que quiero salir del 25 para introducirnos en el prólogo a la problemática misma de la fenomenología, porque hasta acá Hegel va a estar hablando en general de la filosofía. El prólogo es sobre la filosofía en general. Ya del 25 en adelante, el prólogo se va a ocupar del texto, de la fenomenología en particular. Y eso ya sería un avance que lográramos hacer. Entonces, por No, hoy, y sobre todo muy chévere, profe, por hoy, porque esa idea de naturaleza a mí siempre me ha parecido muy interesante en Hegel. sí, claro. O sea, me imagino que eso habrá muchas tesis, pero siempre me ha parecido muy interesante. Sí, yo, bueno, no sé, le recomendaría para la que no se dejen absorber tanto por Hegel, eh, la dialéctica y sobre todo por Heidegger, para el caso de Camilo, la dialéctica negativa de Adorno. De Adorno. Ujú. Entonces, que le Sí, pero es vayan, que no, ahí lo que, tengo ahí en fila. No se está. que le vayan mirando por ahí para ver, y para incluso para ver todos los problemas que hay en Adorno. Es que muchas cosas es muy interesante y pensaría que ese texto ayuda bastante tanto para captar la profundidad del pensamiento de Adorno como hasta las limitaciones que pueda haber ahí. Y sobre todo una relación siempre, aquí en este caso, pues muy constante con Hegel y muy constante con Heidegger y la pelea contra Heidegger. Es bien interesante.
Bueno, entonces que por hoy dejemos ahí. Sí, yo le quería, ya que usted mencionó a Heidegger, en Heidegger la naturaleza sigue estando abierta, ¿no? Él sí no trata de cerrarla. Pero es que es una, yo no sé, ahí la naturaleza como la praxis, como... Eso le iba a preguntar, por ejemplo, profe, cuando la praxis se eleva al lenguaje, y por ejemplo, como hace Heidegger en este texto, en el de Holder y la ciencia y la poesía, de cómo, claro, ahí el lenguaje es como capacidad de visión, ¿no? Sí, ahí está también, es que ahí se producen muchas mistificaciones. Eso lo trabaja muy bien Adorno, todos esos... ¿Sí? En ese texto, en la dialéctica negativa, ¿sí? Claro, 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 Me claro, gustaría claro. verlo. Listo, Todo profe. eso lo trabaja muy, muy bien. Es más, ahí en el texto que yo tengo, tiene una obra al final también, la jerga de la autenticidad contra el lenguaje de Ah, contra Heidegger. Heidegger. Contra Claro, Heidegger, claro, claro, claro. claro. Y todas las dificultades y defectos que hay en esa concepción ontológica de Heidegger. Eso le recomiendo Listo, profe, listo. ese texto que yo sé que le va a llamar la atención. Listo, profe, listo, listo. Bueno, entonces, por hoy buenas tardes a todos y Sí. nos Muchas seguimos, gracias a todos los compañeros y muchas gracias, profe, por su tiempo y por responder las preguntas. nos seguimos, nos seguimos viendo. Gracias, Diego, gracias, bueno, gracias Camilo por todo también, las intervenciones. Diego, muy amable, muchas gracias. Ven, no sé.